Emil Secuda es doctora en teología, investigadora de la Universidad Católica de Argentina y también de la Universidad Arturo Jauretche. Estudió y trabajó con Ernesto Laclau en Chicago. Tuvo el honor de compartir con él. Ernesto Villanueva es sociólogo, es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Íñigo Errejón es español, él es politólogo y secretario político de la agrupación Podemos, está con nosotros. Y Gloria Perelló, ella es psicoanalista, es profesora y también investigadora de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es responsable también de la Cátedra Libre sobre Ernesto Laclau y junto a Biglieri escribió Los usos del psicoanálisis en teoría de hegemonía de Ernesto Laclau y también otro de sus textos recomendados, En el nombre del pueblo. Con Gloria los dejo entonces para que ella maneje la mesa y adelante entonces con la construcción de identidades populares. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y antes que nada quisiera agradecer al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, especialmente a Ricardo Foster y también a Chantal Mouffe por la invitación para coordinar esta mesa. Y también gracias a todos ustedes por estar acá. Voy a hacer una breve intervención para luego dar la palabra a los panelistas. Ernesto Laclau desarrolló su tarea intelectual en un escenario político y teórico de gran conmoción en el que podemos decir que todavía estamos inmersos. Fue un momento que algunos lo calificaron como el fin de las utopías, signado por la culminación de la Guerra Fría a favor del capitalismo, celebrado por conservadores y liberales. Paralelamente, un momento en la historia del pensamiento en que la filosofía dejó de ofrecer certezas o fundamentos firmes desde donde la política podía establecer sus construcciones teóricas. Mientras el psicoanálisis, por su parte, repercutía en el ámbito de las ciencias sociales, poniendo de relieve que los edificios teóricos, tanto del liberalismo como del marxismo, estaban montados sobre un imposible. Esta afrenta del psicoanálisis a los dos grandes andamiajes teóricos antagónicos, trajo gran desaliento, particularmente entre los pensadores de izquierda. Muchos se abandonaron a la derrota, mientras que algunos otros se empeñaron en seguir trabajando para intentar reconstruir esos fundamentos perdidos o encontrar nuevas certezas tranquilizadoras. Ernesto Laclau constituye una excepción, porque ni se abandonó a la derrota ni se encerró en el empecinamiento. Ernesto Laclau se constituyó como uno de los pensadores que asumió el desafío de hacer la política nuevamente pensable a partir de una ontología sin fundamentos. Podríamos decir, pensar la política a partir de un vacío sin suturar simbólicamente la brecha impuesta por lo imposible. Esa fue la preocupación fundamental de Ernesto Laclau y que él mismo revela en el prólogo de uno de sus últimos libros. La podríamos resumir de la siguiente manera. Por un lado, hacer la política nuevamente pensable y en su dimensión sociohistórica está orientado por las luchas emancipatorias de nuestros pueblos latinoamericanos. Y no podríamos decir cuál de estas dimensiones está primero, si la dimensión cognitiva o la pragmática. Digamos que se suplementan, se alimentan unas a otras. El militante provoca el pensamiento del filósofo y la teoría provoca la intervención política. Así era Ernesto, el más grande filósofo que dio nuestro país y a la vez un militante, un intelectual comprometido. Por eso hoy estamos aquí, argentinos y extranjeros de diversos países de América y Europa, porque su pensamiento tuvo repercusiones a nivel global
psicoanalistas, economistas, cientistas políticos, de la educación, la sociología, la teología, filósofas, filósofos, porque Ernesto Laclau, un estudioso y lector incansable, entró en diálogo con todos estos campos del saber y conmovió la barrera entre ellos, indisciplinó las disciplinas y trajo aire nuevo a nuestro pensamiento. Pero sobre todo supo transmitirnos su experiencia y lo que tenemos en común, quienes participamos en este homenaje, es el empeño intelectual de pensar la política siempre con un compromiso militante. Por eso está aquí Emil Secuda, que ha trabajado temas como, por ejemplo, lo sagrado en la lógica populista de las democracias latinoamericanas, Ernesto Villanueva, que entiende a la universidad en tanto produce y transmite conocimiento, vinculada al territorio, comprometido con esas universidades en las que alrededor del 80% de sus estudiantes son primera generación de universitarios. Y Íñigo Rejón, un joven investigador que pone en acción la propuesta teórica del académico militante. Nos une eso, y hoy, sobre todas las cosas, el amor al maestro, al filósofo, al militante, que es Ernesto Laclau, y el empeño de estar a la altura de la tarea. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Villanueva. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecerle a Ricardo Foster y, por supuesto, a Chantal la posibilidad de estar aquí con ustedes en este evento que quiere homenajear a quien ha sido uno de los intelectuales más importantes de la Argentina. A los 19 años tuve la suerte, o sea, hace 51 años, de ser alumno de Ernesto Laclau. Él era ayudante de cátedra en Introducción a la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y por esas casualidades del destino, en los sótanos de la calle Viamonte, que era donde funcionaba en aquel entonces Filosofía y Letras, él ya era un precursor de un conjunto de ideas, de preguntas, de temas que luego se fueron desarrollando en sus libros. Así que para mí es un verdadero honor estar en este homenaje que se le brinda a él. Y me ha convocado Ricardo para esta mesa en donde estamos hablando de construcción de las identidades populares. Y para llegar a este tema que nos reúne en esta mesa, quisiera en primer término dar un rodeo que va a ser de unos 5 minutos por lo menos. Es que el concepto de identidad, en rigor, nace en el mundo de la psicología y verdaderamente tiene un efecto disruptivo cuando se lo traslada al mundo de la antropología, de la sociología o de la política. En ese traslado, aunque no sea ni mecánico ni mucho menos automático, hay un salto que no es otro que el que también se expresa en la pregunta acerca de si existe la sociedad. Si en realidad esa palabra, sociedad, no se trata de una entelequia que es un invento de los teóricos del siglo XIX. Y aunque suene primitivo el interrogante, en rigor hoy tiene una gran vigencia, no solo por lo que se denominó la crisis de los grandes paradigmas, no solo por el predominio de una determinada concepción económica que hace del homus economicus una verdad revelada, un ente sin sentimientos ni condicionamientos culturales, no solo por la vigencia de un neoliberalismo reduccionista, sino también por la existencia de herramientas tecnológicas que le dan a esa ilusión atomística un aire de realidad que no tan sencillamente se desvanece en el aire. Esto es,
A diferencia de lo que se supone ocurría en sociedades estamentales o de castas, en las que el conjunto de los dispositivos económicos, ideológicos y simbólicos mostraban una coherencia casi total a la hora de constituir identidades, desde el surgimiento del capitalismo, ello no es algo dado de una vez y para siempre, sino que la escisión entre productor y hombre libre, su conflicto y sus tensiones, problematiza la configuración identitaria de un modo tal que ha merecido distintas teorías. Por un lado, la marxista clásica, en la que la inserción en la producción determinaba, bien que en última instancia, la identidad posible para cada sector, para cada clase social. Incluso esa visión acuñó el concepto de falsa conciencia para referirse a los equivocados que pensaban y sentían como no tenían que pensar y sentir. Como es sabido, ese determinismo de la conciencia tendía a dejar de lado la acción como elemento activo en esa formación. Y numerosos autores, entre ellos el propio Marx, discutieron acerca de la relación entre estructura y acción, en particular en lo referido al tema de la acción política. Una de las maneras en que se ha tratado de explicar esta tensión la han proporcionado quienes sostuvieron que en realidad las clases se constituyen en la acción, en las luchas, y que las determinaciones estructurales, en todo caso, prefiguran un contexto, pero que no definen per se ni la realidad histórica, ni siquiera la potencialidad misma de esas acciones y luchas. En otras palabras, la política aparece aquí con un esplendor que no tenía en las anteriores explicaciones. Incluso pensadores más críticos, como nuestro homenajeado Laclau, tienden a afirmar que el concepto de clase no constituye la clave principal a la hora de comprender lo social. Más aún, si la estructura es contradictoria desde el punto de vista lógico, solo a las acciones y luchas les cabe el adjetivo de antagónicas en el mundo real. Partimos, pues, de las identidades y desembarcamos en la política. Un mundo en el que confluyen consensos, antagonismos, agonismos, dependencias, asimetrías, subordinaciones y toda clase de términos que hacen siempre hincapié en las relaciones. Esto es, no tanto esencias atemporales atribuidas a individuos o colectivos, sino modos de interrelación cambiantes, las cuales influyen decisivamente en las diferentes partes que van asumiendo acciones, agregados e identidades en respuesta a esos modos. Caminamos, pues, del brazo de una perspectiva relacional y no posicional. Ahora bien, ¿cómo analizar esas relaciones constitutivas de las acciones, agregados e identidades? En particular, las acciones, ¿son unisémicas o polisémicas? En la medida que en general se acepta su polisemia, muchos teóricos adoptan el camino de centrarse directamente en el significado, en el discurso, en las características de los significantes en juego. A mi juicio, esa ruta es valiosa, pero en determinadas ocasiones olvida que no siempre los hechos, las acciones y las luchas quedan enteramente cubiertas por sus significados inmediatos. Más aún, ellas mismas son productoras de sentido. Necesité estos 5 minutos de este largo prólogo para hablar de la construcción de las identidades populares como un caso particular de la construcción de las identidades colectivas, porque de ese prólogo derivo varios corolarios. En primer término, 2 corolarios negativos. En primer lugar, no entiendo las identidades populares como producto de una esencia previa que se va revelando, como por ejemplo ocurre con los árboles que ya están contenidos en potencia en las semillas que le dan origen. No hay una direccionalidad previa que preanuncia lo que será esa identidad. Tampoco entiendo las mismas
con referencia a un ser engendrado hace varios siglos, siempre igual a sí mismo. En ese esquema habría una suerte de arquetipo en la tradición junguiana o de inconsciente, producto de experiencias tempranas de ese colectivo que marcan de manera definitiva todas las futuras experiencias que por definición son menos importantes que aquellas originarias. En cambio, a mi juicio, en la construcción de las identidades populares confluyen tres componentes. En primer lugar, la memoria, como un elemento central a la hora de pensar la construcción de las identidades populares. Es cierto que la misma no es homogénea, que se diferencia a partir de estructuras y tradiciones familiares distintas, de territorios y localizaciones físicas, de capas etarias, de hechos traumáticos, como puede ser el bombardeo que en 1955 se produjo aquí a unos 200 metros y que marcó tanto a mi generación, de inserción en instituciones, de expresiones culturales diversas que se observan en la música, en las diversiones, en el sistema educativo. Incluso recordemos con Nietzsche, que afirmaba que la memoria es ambivalente. Pero el misterio no es esa ambivalencia, no es dilucidar esa heterogeneidad, sino analizar cómo esa heterogeneidad contiene aspectos que permiten una cierta homogeneidad, al menos en cuestiones centrales. No se trata tanto de significantes vacíos que por arte de magia se llenan de significados diversos, sino que esas heterogeneidades contienen ciertas matrices comunes que posibilitan ese acercamiento hacia lo homogéneo. Y estoy pensando aquí, que me disculpe Milce, no tanto en identidades religiosas, sino en identidades políticas populares. En particular, los 70 años que en una semana cumplirá en nuestro país el peronismo. En primer lugar, tengamos presente que no se trata de una originalidad argentina, la de la persistencia. En muchísimos países sucede otro tanto. Desde una corriente ideológica bien diferente, el Partido Republicano de los Estados Unidos le gusta denominarse a sí mismo The Grand Old Party, asignando a la tradición un paso muy central en su constitución. Otro ejemplo, basta escuchar las apelaciones de Corbyn, el nuevo líder laborista británico, para atender la importancia que le asigna a la memoria entre sus votantes. Incluso movimientos populares emergentes, como el venezolano o el ecuatoriano, buscan y anclan sus raíces, ya sea en Bolívar el primero o en Alfaro el segundo. El segundo gran componente de las identidades populares, a mi juicio, es analizar la construcción de esas identidades populares en el modo en que se significa el presente o el pasado más inmediato. En este punto, los medios hegemónicos tienen un papel preponderante y muy contradictorio con lo que estoy planteando. Nos cuentan qué es lo importante, los temas a discutir, cómo discutirlos y cuáles cuestiones forman parte del paisaje y por tanto no son pasibles de poner en tela de juicio. Asimismo, la creación de un descontento cotidiano y el desprecio hacia el prójimo como elemento que dificultan identidades populares. Al respecto, son muy ilustrativas las encuestas cuando discrepan enormemente entre la situación económica que se le atribuye al país y la situación económica del entrevistado. Y en esa discrepancia, en la imposibilidad de sutura entre lo vivido y lo leído o visto por televisión, es que se cuelan las reflexiones que tienden a la sospecha y al resurgimiento de un camino propio para pararse frente al presente. Por supuesto, las grandes acciones colectivas, que son especies de rupturas en relación a lo cotidiano, también colaboran decisivamente en el modo en que se puede comprender el presente. Asimismo, ayudan las propuestas contrahegemónicas en la medida que proponen significados distintos para los mismos hechos. Hablamos de acciones colectivas y de propuestas contrahegemónicas. En realidad, y más sencillamente, nos estamos refiriendo a la acción política en tanto gran orientación de cómo se lee el presente. En tercer término,
Hay que mencionar las expectativas, los proyectos, el modo en que se visualiza el futuro, cuál es la normalidad a la que se aspira. Y aquí aparecen las utopías, los mitos, las edades doradas, los paraísos perdidos, los relatos sobre las bondades que ocurren en tierras lejanas, las identificaciones parciales. En esta cuestión hay que destacar nuevamente a los medios, en realidad a sus mensajes esquizofrénicos, en que nos cuentan las posibilidades infinitas de felicidad material y de consumo, a la vez que nos explican cómo todos los demás seres humanos son nuestros enemigos cotidianos y lo mejor que podemos hacer es rodearnos de rejas y de cámaras de seguridad. Y en esa fisura, entre esa promesa de felicidad infinita y de que el prójimo es el enemigo, en esa figura que provoca ese mensaje esquizofrénico, es que surge de nuevo la posibilidad de pensamientos y acciones alternativos. Por supuesto, estos dos últimos elementos que cito, la comprensión del presente y las expectativas, hacen una relectura del primer elemento, de la memoria, y lo que ayer parecía maravilloso, hoy se ve como horrible, y viceversa. Los tres en conjunto convergen de maneras diversas a lo largo del tiempo en las identidades populares. Estas, pues, a mi juicio, están en permanente ebullición. Continuidades y rupturas no están dadas por esencias predeterminadas, sino por acciones, luchas, conflictos y las significaciones cambiantes que se le otorgan a cada instante, las que dependen tanto de la memoria como de la caracterización que se hace del presente y, por supuesto, de los proyectos que en cada momento histórico esa entidad a la que le asignamos el nombre de pueblo está en condiciones de imaginar y creer que es posible llevar adelante. Nada más. Bueno, le agradecemos a Ernesto Villanueva y hoy parece mentira que estemos hablando de pueblo y de populismo, algo que hace unos años atrás era impensable comprenderlo como una categoría política, ¿no? Y esto es gracias a Ernesto Laclau que pudo establecerlo como categoría de análisis político que hoy nos permite comprender los procesos de nuestros pueblos, no como aberraciones, como algo inmaduro que no alcanzó un ideal dado, sino como configuraciones sociopolíticas particulares con una razón, eso que él dice en el título de su libro, La razón populista, algo que hubiera parecido una contradicción, encontrar la lógica, la razón de eso insensato, eso que tenía una sinrazón, el populismo. Y bueno, hoy nos brindó Ernesto herramientas para poder comprender nuestros procesos latinoamericanos y de algunas regiones de Europa y elementos para comprender la constitución de las identidades populistas. Le damos la palabra a Emil Secuda. Buenas tardes a todos. El panel al que me convocaron justamente habla de la construcción de las identidades populares. Yo voy a hablar de eso y voy a concluir que, a mi modo de ver, eso es posible por una acción que se llama reconocimiento. Y esto lo aprendí con Ernesto Laclau, porque fue él el primero que públicamente me reconoció con una profesión muy extraña que tengo, que es la de ser teóloga, que no es fácil en un contexto tan laicista. Y él, con una grandeza, me llama y me dice: vas a venir a trabajar conmigo. Y siguiendo la lógica del discipulado misionero o militante, es justamente esa. No hay ninguna lógica para elegir un discípulo. No hay que tener
ninguna virtud. Y eso es algo que hay que reproducir al interior de las sociedades. No hay un mérito que uno tenga que hacer para que sea reconocido en su dignidad como hombre. Esto que Ernesto explicaba a través de la filosofía, como filósofo que era, es algo que también practicaba y practicó con todos nosotros. Lo estoy mirando en este momento a Juan Pablo Lichtmacher, porque él hizo referencia a eso en su primera presentación, y era esto de convocarnos, elegirnos, para trabajar un tema, que era el pueblo, y el segundo momento de ese discipulado militante es el envío. Es decir, vuelvan a la caverna, ¿no? Todos conocemos el mito de la caverna de Platón. Nadie que sale y llega a Londres o llega a Chicago y estudia con Ernesto Laclau y toma café con Rancière y con Chantal Mouffe y con Habermas, quiere volver a Tucumán o a Florencio Varela a hablar del populismo, ¿no? Y decirles, esto es mejor que el primer mundo. Eso es muy difícil. Eso hizo Ernesto con nosotros. Y eso es identidad. La identidad es reconocimiento. El otro tiene identidad cuando alguien lo reconoce por el solo hecho de ser un ser humano, por el solo hecho de pertenecer a la especie. No hace falta ningún mérito. Eso es lo primero que aprendimos con Ernesto. Y eso Ernesto lo explicaba de muchas maneras. En mi caso me llama y me dice, la invito a trabajar conmigo en Chicago. Y yo digo, mire, discúlpeme, pero yo no sé nada de peronismo ni de populismo. Y era verdad. Yo me dediqué a estudiar el contexto de la democracia norteamericana. Esa fue mi tesis doctoral. Y él me dice, no hace falta, dice, porque para eso estoy yo. Yo la invito a trabajar la teología, porque yo creo que las matrices del populismo se pueden explicar a partir de algo que se conoce como la vía negativa. Con lo cual me hizo volver a mis 18 años, lo cual en la universidad me parecía muy tortuoso estudiar algo que se llama la patrística, porque era muy complicado, era filosofía pura y era metafísica. Y vamos a Chicago y nos ponemos a estudiar la vía negativa. Y el objetivo de estudiar eso, que ahora les voy a contar de una manera llana, porque el público es ecléctico y no nos vamos a aburrir con términos filosóficos, pero el objetivo de estudiar eso es algo que es central en el marxismo, que es el tema de la pobreza del ser. ¿Cómo sacar al otro de la pobreza? Y la pobreza es entendida en el sentido más profundo que el no poder acceder a los bienes con los cuales de manera perversa nos endeuda el mercado y el consumo. No está hablando de esa pobreza, sino que es la pobreza en la que coloco al ser humano cuando los pongo exactamente a los bordes de lo humano. Y cuando alguien está puesto a los bordes de lo humano y está por caerse de lo humano mismo, ni siquiera, como dice Zizek en algún texto, puede tener derecho a reclamar por los derechos humanos. Ese era el tema que le interesaba a Ernesto, por el cual me convoca a mí, como teólogo, a trabajar con él. Y hacemos un largo recorrido a partir de una línea que comienza con el neoplatonismo. Y estudiamos todos los días, desde Plotino hasta Scott Eriúgena, Mester Edgar, Nicolás de Cusa, Hegel, Marx, Lacan. Y es algo muy arduo, porque hay que meterse con el mundo de lo simbólico, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y lo que aprendí ahí con Ernesto, y lo que él también junto conmigo aprendió, y lo que ahora nosotros como sus discípulos hacemos, es que se aprende con el otro. Nunca nos dijo que nosotros íbamos a aprender de él. Nos levantábamos todas las mañanas juntos y leíamos juntos el mismo texto. Y lo fijábamos y dábamos el seminario después. Y eso mismo hago yo con mis alumnos en la Universidad Jauretche. Hace un rato le escuché decir al rector en un comentario a Camila que en la universidad, a pesar de estar en el conurbano, era una universidad de primera. Y cuando yo voy a dar clase en la Universidad Jauretche, digo exactamente esto que estoy diciendo ahora y explico los mismos temas que aprendí con Ernesto Laclau en la Universidad de Northwestern.
¿Y qué era eso de la identidad? Era justamente entender que la identidad es una relación, que la identidad es una relación de mutuo, como llama la filosofía latinoamericana. Es un canto entre uno y otro de reconocimiento. Es un reconocimiento del otro solo por ser el otro. Es un reconocimiento, es una relación a partir de la que se crea esta identidad. Y cuando nosotros vamos a trabajar a nuestras universidades en Argentina, en el conurbano y en el interior del país, lo que aprendemos es que nos tenemos que correr del lugar del saber, que nosotros no construimos las identidades populares si primero no nos hacemos nosotros pueblo, si nosotros primero no tomamos conciencia que también nosotros somos el pueblo, que nosotros no estamos en el lugar del saber y que en cada acto de reconocimiento que hacemos con nuestros alumnos, como Ernesto hizo con nosotros estamos aprendiendo qué es el pueblo y ese es el proceso en el que ellos y nosotros hacemos un acto de toma de conciencia y nosotros también aprendemos nuestra identidad como parte del pueblo. Y desde ese lugar empezamos a repensar las mismas categorías que estudiamos en la filosofía, en la teoría política o en la teología. Volviendo al tema de la vía negativa, algo que le interesaba a Ernesto, que es el punto central del neoplatonismo, es cómo resolver el tema de la diversidad, cómo hacer de lo mucho lo uno, e pluribus unum, era el tema de los romanos, y es el tema que está en los dólares, en las monedas y en todos los documentos norteamericanos. De todos, uno. ¿Cómo hacer que ese uno, que fue la Roma, perdida, caída, dispersada en una gran multiplicidad, pueda permitir una nueva identidad en un mundo que ya no era seguro? Estoy hablando del año 400. ¿Cómo lograr que esa unidad vuelva a ser, esa multiplicidad vuelva a ser una unidad sin caer en los totalitarismos? ¿Cómo hacer que el pueblo sea uno, entendido como una totalidad abierta, como explicó ayer el profesor Giacomo Marramao, sin que el pueblo sea entendido como uno en una totalidad cerrada, donde la identidad es entendida como identidad absoluta y no como una equivalencia? No es lo mismo entender que 5 puede ser igual a 3 más 2, y eso sería la unidad en la diferencia, a decir que 5 tiene que ser igual a 5 en una equivalencia absoluta, y si aparece un 2 o un 3, lo tenemos que aniquilar. Entonces, la idea de entender el pueblo como unidad en los populismos es interesante, porque es una unidad que respeta la diversidad. Y respetar la diversidad es justamente alabar al otro en su diferencia, es reconocer al otro, es poder reconocerle todo el tiempo en su diferencia también la dignidad. Esto es un tema que Laclau trabaja para los que están en el campo de psicoanálisis a través de la obra de Lacan, pero para los que conocen Lacan saben que también se arrastra de toda una teoría que viene de esta vía negativa y que es central para entender la diferencia entre los populismos cuando salimos de la Argentina y lo primero que nos preguntan es si el peronismo es fascismo, por ejemplo. Es una pregunta difícil de responder, pero no tan difícil, porque justamente si entendemos que para los pueblos latinoamericanos el pueblo es la unidad en la diferencia, como acabo de explicar hace un momento, entonces esto es una gran distancia que coloca a los populismos que buscan la unidad contemplando esta diferencia. Puse el reloj, pero no me di la hora. No sé cuánto voy. ¿Quién está? Bueno. Este tema de la unidad en la diferencia aparece en la obra de Laclau en algunos textos que no son tan conocidos. Por ejemplo, en un libro que se llama Misticismo, Retórica y Política, que tiene un artículo que se llama Los nombres de Dios.
donde hace referencia a Mester Edgar y cómo desde ahí se puede explicar de algún modo qué es eso del significante vacío. Y esto es central en la teología y es algo que también le gustaba a Ernesto que trabajara yo y que investigara sobre este modo de cómo se construye ese significante vacío. Y es interesante porque justamente en la teología lo que se trabaja es cómo mostrar lo absoluto, cómo mostrar algo que no puede determinarse. Porque si uno es Dios, nadie le puede decir quién es, ¿no? ¿Cómo se define la gente como uno? ¿Escucharon esa frase? Los argentinos la conocen. Uno es gente como uno. ¿Qué es gente como uno? El que no es negro, el que no es judío, el que no es mujer, el que no es pobre, el que no es polaco, el que no es africano. Cada sociedad tiene su determinación que luego es funcional a la explotación. Y justamente Dios es el que no tiene nombre, porque si le pongo un nombre, lo estoy determinando. Entonces, en las sociedades, aquellos que están incluidos buscan su definición justamente a través de la determinación del otro, ¿no? De decir todo lo que el otro es, y cuando se quiere definir, se define negando todo lo que es el otro. Pero esto es muy interesante porque esto de la negación, cualquiera que trabaja el campo de la filosofía lo conoce, solamente con haber leído por lo menos el prólogo a la fenomenología del espíritu, o aunque no lo hayan leído, lo escucharon en la mesa del bar, y ahí saben lo que es esto de la negación, ¿no? Como la liberación es aquello que niega todas las negaciones que me pusieron. Sin embargo, la particularidad de la filosofía latinoamericana, de la cual la CLO formaba parte, y esto es un tema de la teología de la liberación, por eso lo traigo a cuenta, lo que se conoce en el posmarxismo como el antagonismo, aparece como la afirmación de esa negación. Es decir, este otro que en lugar de negar esa negación, se afirma en eso que de él desprecian para producir el momento del antagonismo. Y en ese momento, que en lugar de negar desesperadamente que es negro, dice, sí, es negro, soy negro y acá estoy. Ese es el momento de la identidad, es el momento de la afirmación y es el momento donde ese óklos, esa parte del pueblo que no es el demos, porque no tiene nada para contar, como dice Rancière, no tiene bienes, no tiene apellidos, no tiene 1, 2, 3, 4 títulos universitarios, no tiene acres. Cuando no tiene nada para contar, lo único que tiene para construir su identidad es afirmarse justamente en ese punto que el otro utiliza para la explotación. Y esto es algo que trabajé con Ernesto y que aprendí, porque no era un tema que conocía, a partir de un pensamiento posmarxista, y es valorar qué significa esto del populismo, que algunos que no conocen la obra de Ernesto y de muchos intelectuales argentinos y latinoamericanos que con otras categorías también hablan de estos temas, y quiero mencionar especialmente a dos de mis profesores, que fueron Lucio Gera y Juan Carlos Escanone, con los que aprendí esto mismo en los años 80, que también explican lo que es el populismo. Y explicar el populismo es explicar un modo de constitución de la identidad, cómo el pueblo lucha, o en su lucha por el reconocimiento, trata de afirmarse en su identidad, en aquello que justamente la sociedad niega. Ahora, se malinterpreta a Ernesto Laclau cuando aparece en los medios de comunicación como el cerebro que está pensando cómo hacer populismo para dividir, fragmentar, enfrentar. Bueno, para aquellos que no son cercanos a la filosofía o la teoría política, justamente no se trata de eso. Todos aquellos que trabajamos con él, trabajamos esto, los modos de entender los procesos de constitución de las identidades populares, y no de hacer populismo, sino de entender cómo es el populismo y entender cómo es este modo de constitución del pueblo. Para finalizar, quería traer a cuento algo que rescata Plutarco en Vidas Paralelas,
que es cuando compara la vida de Coriolano con la vida de Alcibíades. Entonces dice, ¿por qué Alcibíades le iba mejor que a Coriolanus con el pueblo? Coriolanus era el gran general, había hecho todas las conquistas. Sin embargo, le va muy mal. Y la diferencia era que Coriolanus, que había hecho el mérito, así empecé esta exposición, se para delante del pueblo buscando el reconocimiento del pueblo, porque él era el gran general. Y el pueblo no lo aclama, porque el que esperaba el reconocimiento era el pueblo. La diferencia con Alcibíades es que Alcibíades se para delante del pueblo y lo primero que hace es reconocer al pueblo, es aclamar al pueblo, y el pueblo le devuelve esa aclamación. Por eso concluyo, como comencé, diciendo que a mi modo de ver, la identidad es una relación de reconocimiento entre unos y otros, y que ningún intelectual crea que está para adoctrinar y explicar y construir una identidad popular. Que no se ponga en el lugar de Coriolanus, sino de Alcibíades. Es mezclarse con el pueblo, mezclarse con todos estos estudiantes, y a partir de eso entablar relaciones donde no solamente reconocemos al otro en su identidad, sino que ellos también nos reconocen como parte de ese pueblo. Eso es lo que aprendí con Ernesto y eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Primero Ernesto Villanueva nos hablaba de la necesidad de hacer memoria para construir identidad, y después Emilce estuvo haciendo memoria y me hizo recordar también los momentos con Ernesto, en el que estábamos con una colega también en Chicago y 2 colegas italianos. Nos juntábamos 3 veces por semana con Ernesto a trabajar, y en una de esas se le ocurrió, ¿qué tal si nos juntamos el sábado a la mañana a estudiar la crítica de la razón pura? El sábado a las 9 de la mañana, en Chicago, en invierno, hace 20 grados bajo cero, es de noche, y bueno, allá estábamos estudiando porque él tenía una enorme capacidad de trabajo y de promover el trabajo. Simultáneamente a este homenaje que se le está haciendo aquí en el Centro Cultural, estuvimos trabajando en un workshop al que asistieron discípulos de él de diversas partes de países de Latinoamérica y de Europa, y estudiantes que no lo conocieron, pero que de alguna manera les llegó su pensamiento. Y esa enorme capacidad de trabajo y de promover el trabajo todavía persiste, y creo que es la mejor manera de honrarlo y de recordarlo. Bueno, seguimos ahora con Íñigo Errejón. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ya casi. Yo ayer tomé la palabra en una discusión, en un debate, en un intercambio con Chantal Mouffe. Pudimos hacer también los agradecimientos, pero hoy hay gente nueva y creo que los agradecimientos nunca sobran, y ahí van. El agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Pensamiento Nacional y a Foster, a Chantal Mouffe por organizarlo, y a tanta gente también que hace posible, la gente que está en el público y la gente que no se ve, que hace posible que se haga este evento, y que se haga desde ese terreno resbaladizo, pero seguramente el único terreno fértil en el que merece la pena estar, que es ese terreno que no renuncia ni a un ápice de compromiso ni a un ápice de rigor, y que discute, digamos, el fuerte dogma conservador tan imperante en las universidades en el norte, según el cual uno tiene que elegir entre rigor o compromiso, y ya solo ese desafío me parece que merece la pena. Y una anécdota para abrir. Hoy o ayer, creo, un periódico de la derecha en España titulaba, había hecho un gran trabajo de investigación y se había enterado de que yo estaba aquí, y decía que había vuelto a estar en Argentina invitado por los Kirchner. Ya se sabe que en los países del sur no hay instituciones, a uno no le invitan las instituciones, sino le invitan exclusivamente caudillos directamente, que lo llaman y que lo invitan, y que estaba aquí de nuevo, como si fuera
como si hubiera reincidido en algún tipo de pecado, que estaba de nuevo en Buenos Aires para un homenaje al filósofo de cabecera o al intelectual de cabecera de Podemos. Yo no sé si hay un intelectual de cabecera de Podemos, porque no conozco a toda la gente de Podemos y afortunadamente el caudal intelectual y político que ha permitido poner en marcha la iniciativa es muy diverso. Pero en todo caso lo quería compartir porque me parece una magnífica contribución a este homenaje y una razón más para estar orgulloso de estar aquí. Partimos, y yo creo que compartimos todos, y lo hemos compartido en las diferentes sesiones, y creo que seguramente es el punto metodológico de partida a partir del cual después vamos desarrollando esta forma específica de mirar la política. Partimos de la convicción de que ningún fenómeno social, de que los fenómenos sociales nunca tienen sentido ni explicación por sí mismos. No hay una explicación natural ni una explicación necesaria. Y, por tanto, no pueden tener sentidos en un cierto sentido verdaderos o falsos, sino que, en todo caso, es a través del discurso en el que se concatenan con otros hechos y revisten explicaciones. Las cosas tienen sentido para nosotros solo a través de discursos que las ponen en relación con otras cosas y que ayudan a identificar problemas, a explicar qué nos pasa, a poner nombres, a atribuirnos papeles o roles y a proponer soluciones. Desde esta premisa que creo que compartimos y que es uno de los elementos centrales, digamos, del enfoque también que hoy homenajeamos, el discurso no es algo que se dice más verdadero o más falso sobre lo que son las cosas, sino que es una actividad de producción de sentido. Cuidado. Como siempre se dice, no es exclusivamente el texto de lo dicho. El discurso no es un señor muy listo diciendo cosas a través de una televisión o de una radio o de un libro, sino el conjunto de prácticas a través de las cuales le damos sentido, nos explicamos lo que nos rodea. Si esto es así, este no es un hecho no problemático, no es un hecho normal ni natural, sino que es un terreno de disputa. Un terreno de conflicto generalmente pacífico, pero es un terreno de conflicto. El terreno por ponerle nombres a las cosas y explicarnos qué nos pasa, cuáles son los problemas que nos afligen como sociedad, quién tiene la culpa de esos problemas, quién los sufre y si se podrían solucionar o no. Este primer paso de politizar los problemas es siempre un paso de democratizar nuestras sociedades, en la medida en que nos permite abordarlos como cuestiones que nos atañen a todos y que no son propiedad, digamos, de ningún grupo, de ningún cuerpo técnico cerrado que tenga algún conocimiento inaccesible y que nos vaya a decir cuál es la solución técnica para ese problema, sino que son cuestiones en última instancia, si queréis, irresolubles. Es decir, que no pueden ser catalogadas o sobre las que no se puede hacer un diagrama que nos explique exactamente cómo se soluciona, sino que tiene que ver con equilibrios y con acuerdos entre diferentes grupos sociales. Eso significa, entonces, que en la pelea por darle explicación a las sociedades en las que vivimos, a qué fenómenos nos preocupan, a qué deseos tenemos, a cómo deberíamos estar mejor o cómo podemos estar peor, se libra un conflicto político fundamental. Insisto, no es un dato de partida, un dato apolítico, un dato no problemático, sino que es el corazón de esa actividad que llamamos la política, que es darnos definiciones compartidas y construir sentidos compartidos que nos expliquen cómo estamos juntos y a qué tenemos derecho cada uno y qué podemos esperar de los otros. Si esto es así, el siguiente paso es diagnosticar o acordar que efectivamente en esa pelea hay siempre una distribución desigual entre grupos que son capaces de ponerle nombre a las cosas, que son capaces de explicarnos qué nos sucede. Normalmente, cuando hay algún grupo que tiene la capacidad de haber puesto sus dolores o sus preocupaciones o las preocupaciones de muchos en común, de ahormarlas y de darles un sentido colectivo, de darles una explicación que siempre en algún sentido simplifica lo que es una complejidad de muchos factores, esa frase odiosa de cuando alguien tiene que justificar que no toma posición sobre algo y dice, no, yo creo que en realidad es mucho más complejo, que es una frase absolutamente estúpida en la medida en que podría ser dicha en cualquier momento de la historia de la humanidad sobre cualquier cosa que discutieran dos seres humanos. Toda explicación es siempre la necesidad de simplificar, de dar una explicación simplificada que ofrezca horizonte, que ofrezca garantías, que proponga caminos compartidos. Y ahí la generación de una identidad tiene que ver siempre con una explicación que conmueve a muchos.
con una explicación que a mucha gente le hace que lo que antes era un conjunto desordenado, de caos, de ruido, de cuestiones aparentemente no relacionadas o fragmentadas, de repente revista la imagen, ahora sí, de un problema concreto. Lo que antes era un sufrimiento sin nombre, al entrar en el centro de trabajo, al entrar en la fábrica, de repente hay una explicación, la explicación, digamos, tradicional del movimiento obrero, que fabrica un paquete que lo hace inmediatamente accesible, que lo hace contable, que lo hace problematizable y que facilita que a mucha gente que nos duele la misma cosa nos agrupemos en torno a un dolor, a una identificación de un adversario o de un enemigo y de una solución posible. Y en ese sentido, seguramente, me parece que todas las generaciones de identidad tienen siempre algo, digamos, tienen siempre un punto, diría quizá religioso, no sé si me atrevo porque yo de esto no soy un experto, pero diría religioso, digamos, no estoy ni bautizado yo. Pero diría un cierto sentido, bueno, sí, quizá digamos, de religión laica, de compartir una sensación de trascendencia que además ha sido la que le ha hecho a la gente sacrificarse, y esto seguramente es lo que más nos diferencia, digamos, de los liberales, que ha hecho a la gente sacrificarse por bienes o por beneficios no contables, que no iban a figurar en ningún lado y que era muy difícil poder calcular qué tipo de rendimiento iba a recibir alguien, qué sé yo, por jugarse la vida contra una dictadura o por salir a la calle cuando parece imposible que las cosas vayan a cambiar, y que tiene que ver también con esa puesta en escena de una pasión y de un lazo afectivo compartido, que es el que tiene esa capacidad multiplicadora que hace que en algunos momentos sucedan cosas que, por supuesto, el conjunto de los expertos habían dicho que no eran posibles antes. Cuando hay un grupo que es capaz de explicarse así y de generar una explicación compartida, un dolor compartido, unos lazos de solidaridad compartidos, pero además tiene la capacidad de convertirse en un núcleo en torno al cual se articula o se genera un conglomerado social nuevo, un bloque histórico nuevo, un horizonte de país y una propuesta de hacia dónde caminar, con una voluntad de poder para realizarla, una voluntad explícita de construir poder para realizar ese horizonte de país propuesto. Cuando un grupo tiene esta capacidad de ponerle nombres a las cosas, hablamos normalmente, y esta seguramente es la otra gran piedra angular del enfoque que discutimos, que compartimos y que homenajeamos, de una capacidad hegemónica. De una capacidad hegemónica que yo creo que tiene una única explicación como un tronco, pero que yo para diseccionarla, para pensarla mejor, para ayudarme a pensarla mejor, la tiendo a dividir en tres niveles. En primer lugar, en un nivel que es en el que se habla más. El nivel de, en términos clásicos, la primacía intelectual y moral, la capacidad de un grupo de proponerle horizontes, metas y esperanzas al conjunto de su sociedad, que a lo mejor no a todos le gustan por igual, pero que todo el mundo entiende y acaba identificando que el avance y la conducción de ese grupo particular coincide con el avance general de su sociedad. Eso está me parece que está de forma muy brillantemente explicada en la obra de Ernesto Laclau, identificándolo con la metonimia como esa capacidad de un particular de encarnar un universal, entendido siempre como una relación incompleta, como una relación que nunca se va a cerrar, y ahí está, la cuestión del universal como una cosa de, no sé, el refrán español, de ni contigo ni sin ti tienen mi mal remedio. Siempre una construcción imposible, inagotable. Seguramente eso es lo que es garantía de libertad, que no se puede cerrar nunca y que, por tanto, nunca puede quedar anclado ese sentido. No hay un universal, no hay un interés general construido por ninguna autoridad divina, ni por ninguna ley de la historia, ni por ninguna ley de la economía, ni por ninguna cuenta matemática, sino por la reunión de mucha gente que acuerda que ese parece un camino próspero para el conjunto de una comunidad política, pero a la vez sabiendo que, por una parte, es en última instancia imposible, pero que lo necesitamos para vivir en sociedad. No hay sociedad sin una propuesta de metas colectivas o de horizontes colectivos. Luego, si me queda un minuto, apuntaré una cosa sobre eso, pero seguramente una parte de la crisis civilizatoria en la que están las sociedades europeas tiene que ver con ese pensamiento falso, cínico, que entendió que en un momento dado podíamos vivir juntos sin tener metas colectivas y, por tanto, que condenó a mucha gente a la soledad, a la desesperación, a una especie de frenesí del consumo que, por otra parte, no sacia nunca esa necesidad de ser algo, cualquier cosa, pero de ser algo en común. Esa primera acepción de la hegemonía como primacía intelectual y moral, la capacidad de proponer metas y conducir un conjunto social hacia esas metas.
una segunda, no acepción, un segundo elemento de la forma en la que a mí me gusta pensar la hegemonía, o que yo me acerco para comprenderla, sería ese tipo de poder político paradójico que es fuerte en la medida en que va moviéndose, cuya solidez depende de que nunca es igual a sí mismo y de que cada día se tiene que reinventar. Esto es, de que es tanto más fuerte cuanto más consigue integrar al adversario en su propio orden, cuanto más consigue que el adversario tenga que discutirle en sus propios términos, cuanto más consigue que el adversario tenga que aceptar una parte del orden que ha dibujado. Y ahí creo que más que verlo como un ejercicio de marketing electoral o de, no sé, digamos, de voluntad de disfrazarse, creo que hay una, con todas las precauciones, pero que hay una buena noticia para la salud democrática y social de América Latina, toda vez que una buena parte de sus sectores conservadores tienen que acudir a las disputas electorales dando por asumidas una buena parte de las transformaciones y de las conquistas que hoy ya conformarían un suelo mínimo de lo que es vivir en sociedad. No puede ser cuestionado, por lo menos en público, ni aun por aquellos que aborrecerían de ello, pero que asumen que la nueva forma de ser argentino, boliviano, brasileño o ecuatoriano tiene que ver con una parte de un suelo mínimo construido. Eso no significa que si ganaran el poder no intentaran revertirlo, pero sí que significa que también seguramente inconscientemente contribuyen a solidificarlo como sentido común de época cuando tienen que hacer suyas banderas que no les son propias, que no les gustan y que, sin embargo, no pueden prescindir de ellas para competir y para intentar construir mayorías. Pero esto refiere siempre, me parece, a un régimen contradictorio de la hegemonía. Porque si es un poder, digamos, como una bicicleta, que solo se mantiene de pie en la medida en que corre, si es un poder cuya solidez le viene de integrar una parte de las reivindicaciones y de las quejas que recibe, eso significa que se mueve siempre en un equilibrio inestable o en una tensión. Si no integra nada, se acaba encerrando en sí mismo como un castillo con nula capacidad de seducción y, por tanto, que tarde o temprano acaba perdiendo la capacidad de conducción de una sociedad. Pero si solo integra sin fin todo lo que recibe, se convierte exclusivamente en un procedimiento. Digamos, se abre tanto que la victoria dentro de ese poder equivale a la victoria dentro de la sociedad. Así que hemos sustituido, digamos, un procedimiento por otro. Y cómo me parece que la hegemonía se mide siempre en esa tensión entre la capacidad de incluir, no para dejar lo que incluyes en el mismo sentido, sino para transformarlo una vez que lo has incluido. Aunque estamos en un ambiente serio, como también estamos entre compañeros, me permito contar una anécdota un poco frívola, que he contado en alguna ocasión. Yo estuve un año hace mucho tiempo estudiando en Holanda y vivíamos en una residencia de estudiantes en la que organizamos una asamblea de estudiantes. No teníamos muy claro para qué. En realidad era porque teníamos mono, estábamos fuera de nuestra facultad, en mi caso en Madrid, y queríamos organizar una asamblea de residentes. Organizamos una asamblea de residentes y recogimos, bueno, cuáles eran las peticiones o las reivindicaciones fundamentales, lo que a la gente le parecía que estaba faltando en esa residencia. No faltaban muchas cosas, pero faltaban algunas cosas, así que salió que, bueno, que a lo mejor podía haber un par de microondas más por cocina o que a lo mejor podía haber una lavadora o una secadora más por cada sala de lavado, ¿no? Así que recogimos firmas, conformamos una comisión negociadora y fuimos a entrevistarnos con la gerencia del edificio. En realidad, en nuestro deseo estaba que la gerencia del edificio, pensamos, supongo, en clave mediterránea, no nos atendiera y pudiéramos ir a una huelga de alquileres, que era lo que de verdad nos apetecía. Pero la gerencia del edificio, con la habilidad hegemónica y los recursos para hacernos caso, vio las peticiones y dijo: pues la verdad que tienen razón, todo esto parece bastante razonable, gracias por ayudarnos a mejorar la residencia, si nos dan 1 o 2 semanas se lo ponemos. Lo pusieron, nunca volvió a existir la asamblea de residentes y la gente nos dio las gracias. Seguramente en esa capacidad de incluir una buena parte de nuestras peticiones, sin incluir el contenido, digamos, lo cuento en una anécdota tonta, pero sin incluir el contenido destituyente, porque sí, vamos, por ganas, pero sin incluir el contenido destituyente que estaba implícito en esa petición, había una capacidad de un poder de mantenerse como poder legítimo en la medida que incluye, da satisfacciones siempre que no se cuestione que él es el que distribuye, reparte las posiciones y da satisfacciones. El tercero de los elementos para acercarse a la hegemonía me parece que tiene que ver con, y está muy relacionado con el anterior, con esa capacidad de construir un terreno de juego tal
que aquel que te desafía te tenga que desafiar según tus propias normas. Aquí hay varios ejemplos. Está el ejemplo de esas declaraciones de Jaime Guzmán cuando se redacta la Constitución postpinochetista en Chile, que dice: se trata de hacer una Constitución tal que incluso si ganara el adversario, gobernara de una forma muy similar a como gobernaríamos nosotros mismos. Y esta es archiconocida, pero, y ayer lo discutíamos en el diálogo con Chantal, es archiconocida, pero es seguramente el ejemplo más claro, la señora Margaret Thatcher, cuando es preguntada cuál es el logro político del que estás más satisfecha, y dice: yo, Tony Blair, que tiene que ver efectivamente con esa noción de haber dicho: he creado un terreno de juego tal que mi adversario es verdad que me ha ganado, pero se parece más a mí mismo que a lo que era él antes de haberme derrotado. Por lo tanto, estamos siempre en un terreno no de certidumbres, por el cual, digamos, el que gana, gana, habiendo pagado el precio de parecerse al anterior, y el anterior ha sido derrotado a condición de haber manchado marcadamente a su adversario y, por tanto, haber ido modificando las condiciones de una sociedad determinada. Yo creo que esto nos aleja tanto del mito, digamos, de la revolución como un día en el que ya está, hemos tomado el Palacio de Invierno, pues ya está, se acabó la historia, ahora empieza el reino de lo hermoso, y digamos como un solo día trascendente o una tabula rasa, pero también, y este seguramente es la mejor lectura para tiempos, no aquí, pero en otras latitudes, tiempos para mucha gente o hace algunos años de desesperanza, también nos aleja de una concepción, digamos, monolítica e impotente del poder, según la cual el poder o los poderosos son unos señores que básicamente arreglan lo que quieren y tienen capacidad de hacer lo que quieran sobre los gobernados. Y nos revela hasta qué punto son fuertes en la medida en que son capaces de integrar una buena parte de los sentimientos, los anhelos y las necesidades de los dominados. Pero eso significa también que en esa relación permanentemente abierta y flexible se abren siempre fisuras y que el orden más sólido siempre es orden sólido en la medida en que está abierto y, por tanto, significa que es contestable y, por tanto, significa que es derrotable. No siempre en todo momento, digamos, no es un libro de autoayuda de que si te lo planteas lo puedes llegar a conseguir solo porque lo desees. Pero claramente que todo orden tiene siempre fisuras y tiene en sí mismo, no por alguna idea dialéctica, pero tiene en sí mismo algunos elementos por los cuales es transformable. No eliminable del todo, pero sí, digamos, volteable y transformable en una dirección más favorable a aquellos sectores que no contaban, digamos, a los incontados a los que se hacía referencia, aquellos sectores que no salían en los listados, que no tenían nombre, que no tenían identificación y que normalmente los sectores privilegiados dan cuenta de ellos, y eso aquí en la historia de Argentina da muchos ejemplos, dan cuenta de ellos siempre con metáforas o metáforas del mundo natural o metáforas zoológicas, lo del aluvión zoológico, lo de la irrupción volcánica, en la medida en que, digamos, son una gente que no existía antes, porque efectivamente es una identidad popular y un proyecto de construcción de comunidad en torno a ese núcleo y, por tanto, un proyecto de pueblo que nunca o que no existía antes más que como potencia, ¿no? A nosotros esto, y cierro, tampoco he hecho lo mismo, he visto la hora, me he olvidado de la hora y a nosotros esto, y ahora ya paso de hablar en individual y hablo en términos de primera persona del plural, en colectivo, a nosotros esto, en la situación política en España, nos fue muy útil. Nos fue muy útil compartir una parte de este enfoque y de estas lecturas y nos fue muy útil usarlas también para comprender una parte de lo que estaba ocurriendo en una década de transformaciones y de gobiernos nacional populares en América Latina. Nos fue muy útil en varios sentidos. En primer lugar, desafiamos una cosa. Algunos de nosotros estábamos en la academia antes de estar en la batalla política. Y siempre recuerdo que en los congresos, por lo menos españoles, de ciencia política, hay un área concreta, una mesa, siempre hay, no sé, un aula, no suele ser muy grande, que es la dedicada a las mesas o a las ponencias de latinoamericanistas. No hay anglosajonistas, por ejemplo, o germanistas, porque hay gente que estudia los sistemas políticos serios, los de verdad. Y luego hay gente que estudia particularidades un tanto folclóricas, que se mezclan ahí un poco la antropología, un poco la ciencia política, y estudia casos. Y algunos de los compañeros que hoy estamos en labores de dirección en Podemos compartimos una aproximación inicial a los procesos políticos en América Latina, y lo digo inicialmente, luego nos enamoramos también de la región, pero nos acercamos más por amor a la política que por amor a América Latina. Es decir, no estábamos estudiando un área geográfica, no queríamos estudiar un conjunto de casos particulares. Decíamos que en un conjunto de transformaciones que estaban en marcha se estaban revelando algunas lógicas de la política que podían ser también útiles para pensar el impasse, el atasco, el colapso en el que estaban nuestras sociedades. Y que alguna vez a lo mejor los conceptos podían hacer el viaje
podían hacer el viaje de vuelta, digamos, y que los podíamos importar nosotros. Importar con la necesidad absoluta de traducir, porque importar como en un copia y pega es un acto absurdo y que nunca sirve para nada, pero importar con la necesidad de traducir. Y así fue como en una situación muy golpeada, en una situación de descrédito, en una situación en la que la victoria de los de arriba no tenía tanto que ver solo con el empobrecimiento, con la desposesión o con la ruptura de las expectativas de la mayoría de nuestras sociedades, sino con el haber derrotado a nuestras sociedades y a los núcleos más activos de nuestras sociedades moral y culturalmente, haberles desposeído de canciones, de locales para encontrarse, de tradiciones populares, de nombres para ponerse juntos, de fiestas o de epopeyas colectivas, de cosas con las que transmitir las heroicidades que hicieron nuestros abuelos por si alguien se animaba a intentarlas después, 70 o 60 años después, en un momento en el que, digamos, la derrota o la victoria de los de arriba y de los privilegiados parecía cifrada o parecía sellada gracias a la desposesión, no solo material, sino en primer lugar cultural, al habernos condenado a la fragmentación y a la soledad, resulta que nos pareció con una pequeña gran ayuda, que fue la sacudida, la hermosa, inmensa sacudida del movimiento del 15 de mayo del 2011, que en realidad las élites aparentemente muy poderosas tenían, por lo menos en mi país, importantes carencias, tenían fuertes dificultades. Tenían muchas dificultades de ilusionar a alguien, incluso a sus propios adeptos o sus propios votantes, que votaban, digamos, como un mal menor, pero de una forma un tanto cínica, un tanto resignada. Tenían dificultades para proponer un horizonte del país al que no le sobrara un tercio o el 50% de la población española. Tenían dificultades para proponer algún tipo de encaje en la Unión Europea que nos reservara algo distinto que ser una periferia que le sirve, no sé, cervezas o tapas a los turistas del norte de Europa, y tenían dificultades para alumbrar algún tipo de proyecto de sociedad que fuera mínimamente prometedor, aunque solo fuera en términos garantistas de que las generaciones actuales no iban a vivir peor que las generaciones anteriores y, por tanto, que su dominio de la sociedad española coincidía con una cierta idea o con una cierta noción del avance general de nuestra sociedad. En ese momento en el que, sin embargo, digamos, los discursos tradicionales, las organizaciones tradicionales, los canales tradicionales para expresar la protesta o la voluntad de que las cosas cambien en un sentido de más justicia para las mayorías que han sido más golpeadas, languidecían, vivíamos esa paradoja. ¿Cómo es posible que los de arriba pierdan tanta legitimidad y, sin embargo, digamos, las minorías activas tengan tan poquísima capacidad de convencer y de tenderle la mano a nadie? Y nos sirvió una parte del enfoque teórico. Y aquí siempre lo aclaro, pero me parece de honestidad reseñar que miente todo aquel que diga que hay la menor operación política que está planificada o que está diseñada. Y es siempre un ejercicio de petulancia y de mentira. En cualquier operación e iniciativa política hay un tanto por ciento, que yo pondría muy por encima del 50%, que tiene que ver con la suerte, con las narices y con el olfato. Pero sobre todo con la suerte. A nosotros nos sirvió un tipo de mirada de la política que nos dijera que el tipo de tablero político y de reparto de las posiciones dadas y de los equilibrios dados no era necesario, no estaba cerrado. Estaba cerrado en la medida en que quienes contestaban al orden lo intentaban contestar utilizando las mismas palabras del orden y las mismas categorías del orden. Nítidamente en nuestro país la geografía simbólica izquierda-derecha, que ha sido la mejor aliada de la conservación del status quo durante 30 años. Y esto no por ninguna renuncia a ninguna de nuestras biografías militantes, que en la época de Google es imposible, sino por una voluntad de atreverse a subvertir el orden simbólico, el reparto de posiciones, para ver si era posible fraguar con un conjunto, con una mayoría muy amplia de gente que sentía que los de arriba se habían puesto por encima de la ley, por encima del respeto de los de abajo y que, por tanto, los de abajo debían perderles a su vez el respeto, con esa mayoría construir, digamos, una voluntad popular, una voluntad general y una posibilidad de poder político para poner un horizonte de país más justo y más al servicio de las necesidades de la gente. Desde entonces, el tiempo político en España se ha acelerado. Ha vuelto a la dinámica política en mucha intensidad, también con lo que eso tiene de agrio a veces, pero ha vuelto a la dinámica política. Hemos obligado a un doble movimiento de péndulo por el cual las élites, por una parte, se han vuelto extraordinariamente agresivas, pero por otra parte han entendido que no van a ganar pareciéndose a sí mismas y que tienen que parecerse lo menos posible a sí mismas para ser capaces de volver a generar un tipo de acuerdos o de equilibrio de poderes que les permita contener esta situación. Nosotros siempre decimos que los privilegiados en España ahora sueñan con
que este ciclo electoral corto y muy acelerado se cierre en unas condiciones que les permitan recordar el año 2014-2015 como un año tempestuoso que casi se nos lleva la casa por delante. Nosotros decimos que esa tempestad puede crecer, que hay condiciones, que se les ha ido tanto la mano a los de arriba, que hay condiciones para hacer un programa y una propuesta de país que coincida con los intereses de un 70 o de un 80% de la población, un programa transversal con independencia de qué cosas hubieran votado o se hubieran identificado antes, y que finalmente el tipo de equilibrios de poder y, por tanto, el tipo de equilibrios institucionales, de reparto económico y de modelo de país que sale de esa distribución simbólica de posiciones no está escrito y está abierto con una posibilidad histórica como no hemos vivido seguramente en los últimos 30 años en España, y que nosotros estamos decididos a dejarnos la piel para aprovecharlo en un sentido de expansión democrática y de mayor justicia social, teniendo en cuenta además que no es un combate que hagamos solos, sino que es un combate que hacemos afortunadamente con muchos compañeros en muchos países en Europa y en particular en nuestro sur de Europa. Nunca se olviden de que igual que hay muchas Américas Latinas, hay varias Europas, y particularmente hay una Europa del sur que tiene un régimen y un estatus semicolonial con el resto de la Unión Europea, y que afortunadamente es un camino no sencillo, pero que hacemos con mucha más gente y que creemos que nos aboca a esa encrucijada histórica en la que Europa tiene que decidir si ir languideciendo lentamente como un lugar de cada vez más despotismo de las élites financieras, o atreverse a tomar un camino que le conecte también con lo que para nosotros es la mejor tradición europea de conciliación de pluralismo y libertad política y democracia con protección social y mecanismos de redistribución, sin los cuales para nosotros, por mucho que uno pueda votar cada 4 años, no se es ciudadano. Esa es, digamos, a demasiada velocidad el intento de poner en común, y ese me parece que es seguramente la mejor reivindicación que se puede hacer a la memoria de Ernesto Laclau, el intentar poner en común qué tipo de orientación teórica y qué tipo de orientación teórica nos ha ayudado a pensar nuevas resoluciones para problemas que parecían cerrados, y qué tipo de iniciativa militante es en la que estamos, la que nos lleva a la vida y la que nos calienta el alma. Gracias. Pero sobre todo supo transmitirnos su experiencia. Y lo que tenemos en común, quienes participamos en este homenaje, es el empeño intelectual de pensar la política siempre con un compromiso militante. Por eso está aquí Emil Secuda, que ha trabajado temas como, por ejemplo, lo sagrado en la lógica populista de las democracias latinoamericanas, Ernesto Villanueva, que entiende a la universidad en tanto produce y transmite conocimiento, vinculada al territorio, comprometido con esas universidades en las que alrededor del 80% de sus estudiantes son primera generación de universitarios. Y Íñigo Rejón, un joven investigador que pone en acción la propuesta teórica del académico militante. Nos une eso, y hoy, sobre todas las cosas, el amor al maestro, al filósofo, al militante, que es Ernesto Laclau, y el empeño de estar a la altura de la tarea. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Villanueva. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecerle a Ricardo Foster y, por supuesto, a Chantal la posibilidad de estar aquí con ustedes en este evento que quiere homenajear a quien ha sido uno de los intelectuales más importantes de la Argentina. A los 19 años tuve la suerte, o sea, hace 51 años, de ser alumno de Ernesto Laclau. Él era ayudante de cátedra en Introducción a la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y por esas casualidades del destino, en los sótanos de la calle Viamonte, que era donde funcionaba en aquel entonces Filosofía y Letras, él ya era un precursor de un conjunto de ideas, de preguntas, de temas que luego se fueron desarrollando en sus libros. Así que para mí es un verdadero honor estar en este homenaje que se le brinda a él.
Y me ha convocado Ricardo para esta mesa en donde estamos hablando de... Trajo gran desaliento, particularmente entre los pensadores de izquierda. Muchos se abandonaron a la derrota, mientras que algunos otros se empeñaron en seguir trabajando para intentar reconstruir esos fundamentos perdidos o encontrar nuevas certezas tranquilizadoras. Ernesto Laclau constituye una excepción, porque ni se abandonó a la derrota ni se encerró en el empecinamiento. Ernesto Laclau se constituyó como uno de los pensadores que asumió el desafío de hacer la política nuevamente pensable a partir de una ontología sin fundamentos. Podríamos decir, pensar la política a partir de un vacío sin suturar simbólicamente la brecha impuesta por lo imposible. Esa fue la preocupación fundamental de Ernesto Laclau y que él mismo revela en el prólogo de uno de sus últimos libros. La podríamos resumir de la siguiente manera. Por un lado, hacer la política nuevamente pensable y en su dimensión sociohistórica está orientado por las luchas emancipatorias de nuestros pueblos latinoamericanos. Y no podríamos decir cuál de estas dimensiones está primero, si la dimensión cognitiva o la pragmática. Digamos que se suplementan, se alimentan unas a otras. El militante provoca el pensamiento del filósofo y la teoría provoca la intervención política. Así era Ernesto, el más grande filósofo que dio nuestro país y a la vez un militante, un intelectual comprometido. Por eso hoy estamos aquí, argentinos y extranjeros de diversos países de América y Europa, porque su pensamiento tuvo repercusiones a nivel global. Psicoanalistas, economistas, cientistas políticos, de la educación, la sociología, la teología, filósofas, filósofos, porque Ernesto Laclau, un estudioso y lector incansable, entró en diálogo con todos estos campos del saber y conmovió la barrera entre ellos, indisciplinó las disciplinas y trajo aire nuevo a nuestro pensamiento. Falsa conciencia, para referirse a los equivocados que pensaban y sentían como no tenían que pensar y sentir. Como es sabido, ese determinismo de la conciencia tendía a dejar de lado la acción como elemento activo en esa formación. Y numerosos autores, entre ellos el propio Marx, discutieron acerca de la relación entre estructura y acción, en particular en lo referido al tema de la acción política. Una de las maneras en que se ha tratado de explicar esta tensión la han proporcionado quienes sostuvieron que en realidad las clases se constituyen en la acción, en las luchas, y que las determinaciones estructurales, en todo caso, prefiguran un contexto, pero que no definen per se ni la realidad histórica, ni siquiera la potencialidad misma de esas acciones y luchas. En otras palabras, la política aparece aquí con un esplendor que no tenía en las anteriores explicaciones. Incluso pensadores más críticos, como nuestro homenajeado Laclau, tienden a afirmar que el concepto de clase no constituye la clave principal a la hora de comprender lo social. Más aún, si la estructura es contradictoria desde el punto de vista lógico, solo a las acciones y luchas les cabe el adjetivo de antagónicas en el mundo real. Partimos, pues, de las identidades y desembarcamos en la política. Un mundo en el que confluyen consensos, antagonismos, agonismos, dependencias, asimetrías, subordinaciones y toda clase de términos que hacen siempre hincapié en las relaciones. Esto es, no tanto esencias atemporales atribuidas a individuos o colectivos, sino modos de interrelación cambiantes, las cuales influyen decisivamente
en las diferentes partes que van asumiendo acciones, agregados e identidades en respuesta a esos modos. Caminamos, pues, del brazo de una perspectiva relacional y no posicional. Ahora bien, ¿cómo analizar esas relaciones constitutivas de las acciones, agregados e identidades? En particular, las acciones, ¿son unisémicas o polisémicas? En la medida que en general se acepta su polisemia, muchos teóricos... Emil Secuda es doctora en teología, investigadora de la Universidad Católica de Argentina y también de la Universidad Arturo Jauretche. Estudió y trabajó con Ernesto Laclau en Chicago. Tuvo el honor de compartir con él. Ernesto Villanueva es sociólogo, es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Íñigo Errejón es español, él es politólogo y secretario político de la agrupación Podemos, está con nosotros. Y Gloria Perelló, ella es psicoanalista, es profesora y también investigadora de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es responsable también de la Cátedra Libre sobre Ernesto Laclau y junto a Biglieri escribió Los usos del psicoanálisis en teoría de hegemonía de Ernesto Laclau y también otro de sus textos recomendados, En el nombre del pueblo. Con Gloria los dejo entonces para que ella maneje la mesa y adelante entonces con la construcción de identidades populares. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y antes que nada quisiera agradecer al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, especialmente a Ricardo Foster y también a Chantal Mouffe por la invitación para coordinar esta mesa. Y también gracias a todos ustedes por estar acá. Voy a hacer una breve intervención para luego dar la palabra a los panelistas. Ernesto Laclau desarrolló su tarea intelectual en un escenario político y teórico de gran conmoción en el que podemos decir que todavía estamos inmersos. Fue un momento que algunos lo calificaron como el fin de las utopías, signado por la culminación de la Guerra Fría a favor del capitalismo, celebrado por conservadores y liberales. Paralelamente, un momento en la historia del pensamiento en que la filosofía dejó de ofrecer certezas o fundamentos firmes desde donde la política podía establecer sus construcciones teóricas. Mientras el psicoanálisis, por su parte, repercutía en el ámbito de las ciencias sociales, poniendo de relieve que los edificios teóricos, tanto del liberalismo como del marxismo, estaban montados sobre un imposible. Esta afrenta del psicoanálisis a los dos grandes andamiajes teóricos antagónicos. Construcción de las identidades populares. Y para llegar a este tema que nos reúne en esta mesa, quisiera en primer término dar un rodeo que va a ser de unos 5 minutos por lo menos. Es que el concepto de identidad, en rigor, nace en el mundo de la psicología y verdaderamente tiene un efecto disruptivo cuando se lo traslada al mundo de la antropología, de la sociología o de la política. En ese traslado, aunque no sea ni mecánico ni mucho menos automático, hay un salto que no es otro que el que también se expresa en la pregunta acerca de si existe la sociedad, si en realidad esa palabra sociedad no se trata de una entelequia que es un invento de los teóricos del siglo XIX. Y aunque suene primitivo el interrogante, en rigor hoy tiene una gran vigencia, no solo por lo que se denominó la crisis de los grandes paradigmas, no solo por el predominio de una determinada concepción económica que hace del homus economicus una verdad revelada, un ente sin sentimientos ni condicionamientos culturales, no solo por la vigencia de un neoliberalismo reduccionista, sino también por la existencia de herramientas tecnológicas que le dan a esa ilusión atomística un aire de realidad
que no tan sencillamente se desvanece en el aire. Esto es, a diferencia de lo que se supone ocurría en sociedades estamentales o de castas, en las que el conjunto de los dispositivos económicos, ideológicos y simbólicos mostraban una coherencia casi total a la hora de constituir identidades, desde el surgimiento del capitalismo, ello no es algo dado de una vez y para siempre, sino que la escisión entre productor y hombre libre, su conflicto y sus tensiones, problematiza la configuración identitaria de un modo tal que ha merecido distintas teorías. Por un lado, la marxista clásica, en la que la inserción en la producción determinaba, bien que en última instancia, la identidad posible para cada sector, para cada clase social. Incluso esa visión acuñó el concepto de